Bien. Bueno, veamos. Estamos viendo dentro de física, vamos a ver al inicio, estamos viendo lo que es mecánica. Y dentro de la mecánica, hoy tenemos que terminar con estática, porque ya nos estamos poniendo muy lentos con respecto a esto. Entonces, dentro de la estática, los primeros que vimos nosotros son unidades de medida. Luego vimos lo que eran vectores, vectores colineales, vectores concurrentes, cómo se opera con los vectores, suma, resta, la parte gráfica y la parte teórica, y luego algunas aplicaciones de la estática. Vimos en el caso de cuerpos suspendidos cómo se hace para resolver y si no utilizando algunos teoremas aplicativos. Y después empezamos con sistemas de fuerzas paralelas y dejamos el sistema de fuerzas que eran paralelas y del mismo sentido, nos faltaban fuerzas paralelas de sentido contrario. Para repasar un poquito esto, tenemos dos fuerzas, F1 y F2, que están separados una distancia d. Lo que hay que determinar es por dónde pasa la resultante y cuál es el valor de la resultante. Entonces, lo que yo hacía en la fuerza 2 la pasaba a continuación de la F1 a continuación de la F2, unía los orígenes de las fuerzas, el punto de intersección me determinaba cuál era la resultante. Por ahí pasa la resultante. ¿Cuál va a ser el valor de la resultante? Como las dos van hacia abajo, tienen el mismo sentido, es la suma de las dos. Lo importante era determinar el valor de las distancias, que la resultante siempre se aproxima a la fuerza de mayor intensidad y se utiliza lo que se llama la regla de Stevin, que es F1 sobre D sub 2 es igual a F2 sobre D sub 1 es igual a la resistencia sobre la distancia. En base a eso yo puedo determinar entonces cuál es D sub 2 y cuál es D sub 1. Ahora veamos cuál es el caso de fuerzas que son de sentido contrario, que siguen siendo paralelas. Entonces yo les planteo acá un problema que dice, si sobre un cuerpo rígido actuando fuerzas paralelas, F1 y F2, de sentido contrario, la primera con una fuerza de 20 newton y la segunda con 80 newton, separada por una distancia de 10 centímetros, ¿cuál es la resultante del sistema y su punto de aplicación? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces voy a hacer este gráfico. Para ello voy a darle una vista con cuadrículas para poder trabajar en forma más efectiva. Entonces dicen que las dos están separadas a una distancia de 10 centímetros. Entonces hay que hacer una escala. Entonces, en esta escala, lo que voy a hacer es cada cuadrito va a resultar ser 1 centímetro. Por lo tanto, van a ser 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que llega hasta ahí. 2, 4, 6, 8, 10. Muy bien. Y le voy a dar un poquitín de forma para que se vea un poquito mejor. Bueno, y esa es la distancia. Ahora, dice que una fuerza de 20 newton. Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a insertar aquí un vector hacia arriba. Cada cuadrito son 10 newton. O sea que ahí tenemos 20 newton. Para hacerlo como el anterior, bueno, el color azul, no hay problema de eso. Lo vamos a dejar el mismo color. Tac. Bueno, y luego dice que la otra es de 80 newton. Bien. Entonces, vamos a hacer un vector hacia abajo, porque son de sentido contrario, y de 80 newton cada uno serían 8 cuadritos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 newton. Muy bien, ahí tenemos ese sistema de fuerzas que son paralelas
y de sentidos que son contrarios. Entonces voy a utilizar un poquito acá, aprovechando que está esto acá. Vamos a ponerle, siempre, cada vez que ustedes puedan hacer un diagrama, colóquenle las referencias, porque siempre está bien. Bien, entonces la F1 y esta le vamos a poner F2. Bueno, como ocurre con el anterior, la resultante va a estar siempre más cerca de la de mayor intensidad. Pero ¿cómo es en el caso de que son, en el caso, ¿no es cierto?, de que sean paralelas en sentido contrario? Bueno, tomo la F2, esta que es la más extensa, y la traslado en forma paralela a continuación de la F1. Ahí está. Eso es lo que dice F2. Entonces, lo que voy a hacer acá, no, lo voy a dejar ahí. La F2, entonces esta F2, yo la trasladé en forma paralela a continuación de la F1. Bien. Ahora, ¿qué hago con la F1? Ahora, la F1 la voy a trasladar también a continuación de la F2, pero dada vuelta. Es decir, me va a quedar así. Si estaba hacia arriba, va a ir hacia abajo. Ahí está. Le voy a poner otro colorcito ahí para que ustedes puedan visualizarlo. No, amarillo no va. Bueno, lo vamos a poner ahí. Bien, esa es la F1 dada vuelta. Entonces, ¿qué se hace ahora? Y lo que se hace, se unen los orígenes de las dos, esta y esta que está aquí. Ahí está, los uno con una línea, ¿sí? Lo voy a unir y si ustedes se fijan, se corta a la distancia que yo he estado estableciendo, entonces, ¿qué la voy a prolongar? Esta misma, que la prolongación de la anterior, y como es una prolongación, la voy a colocar con línea de puntos. Ahí está, es la prolongación de la distancia. Y fíjense que se corta en un punto. Por ese punto va a pasar la resultante. La resultante va a estar dirigida en el sentido de la mayor. Entonces, quiere decir que la resultante va a pasar por acá. Ahí. Esperen que acá me faltó un cuadrito, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Me faltó un cuadrito, por lo tanto no va a quedar bien, lo voy a hacer bien. Porque son 80 newtons, son 8 cuadritos. 2, 3, 4, 5, 6, me faltó uno. Entonces lo voy a agrandar un cuadrito más. Bien. Voy a hacer así, mejor. Entonces de aquí es un cuadrito más. Ahí está, ahí son los 8. Bien, ahí son los 8. Acá, ahí está. Ahí va el 8. Bueno, entonces, bien. Ahora que ya he hecho eso, lo tuve que arreglar porque si no, no nos va a dar el cálculo. Bien, nuevamente unimos
ahí, con ese. Recuerden que cuando lo hago así, de esta forma, es bastante complicado poder hacerlo coincidir, pero en una hoja, está un poquitito más abajo, y bueno, ahí estaría, perfecto, ahí estaría. Bueno, entonces, la resultante va a pasar por ese punto y en el sentido de la mayor, ahí está, esa sería la resultante. Quiero ver de qué color puse la resultante anterior. Bueno, azul. Entonces, resultante. Bien. Y ahora, tiki, ya está la resultante. Repito cómo es el método. Tengo la F1 hacia arriba, la F2 hacia abajo. La mayor la paso a continuación de la menor. Y la menor va a pasar a continuación de la F2, pero dada vuelta. Ahí está en color amarillo. Esa vendría a ser la F1. Uno los extremos y me va a cortar en una prolongación de la distancia D. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo en este caso, entonces va a ser la resultante? Bueno, la distancia de, déjeme ver aquí, esta distancia es la misma para este diagrama. Entonces, ahí va a ser la distancia D. Muy bien. La distancia 1 es la que hay entre la fuerza F1 y la resistencia y la resultante. O sea que va a ser, a ver si tengo, aquí está. Ahí, lo voy a poner de color verde. Bien, esa es la distancia 1, que es la distancia entre la fuerza 1 y la resultante. Bueno, esa la vamos a colocar aquí. Esa es la distancia 1. Y la distancia 2 es la distancia existente entre la fuerza F2 y R, que es la resultante. Y ahí lo vamos a tomar muy bien y lo vamos a pegar. Y ahí está la distancia 2, que es esa que está ahí. Fíjense que la distancia 1 resulta ser la suma de la distancia D más la distancia 2. Bueno, ya habiendo hecho la gráfica, sacamos la línea de cuadrícula. Vamos a ver ahora cuál es la resultante. Como está en el sentido contrario, la resultante es la diferencia entre en este caso, la más grande, ¿cierto? F2 menos la F1. Vamos a hacer así. Ahí está. Entonces va a ser F2 menos F1. Bien. F1. Y esto va a ser igual. Bueno, veamos. Bien. ¿Cuánto valía F2? 80 newton. A ver, voy a verificar. 80 newton en la F2 y 20 en la F1. O sea que es 80 newton menos 20 newton es igual a 60 newton. Gráficamente tiene que coincidir, y sí, porque yo hice que esto fuesen 6 cuadritos, ¿sí? Para hacer coincidir con lo que me determina analíticamente. Muy bien, eso ya está.
¿Cómo hacemos para calcular la distancia? Bueno, tenemos que aplicar exactamente la misma regla a la anterior, que es la regla de Stevin, que ya la habíamos visto anteriormente, es una relación que ahí estaría. Entonces, ahora lo voy a reemplazar por los datos. F1 es conocido, F1 es conocido, que habíamos dicho, a ver, déjeme ver, F1 de 20 newton. F1 de 20 newton. Sobre, ahí está, 20 newton. A ver, y la F2, ahí está, es de 80 newton. Bueno, 80 newton. Bien, 20 newton. La resultante ya nosotros la hemos obtenido, que la resultante es de 60 newton y la distancia son 10 centímetros. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar cuánto vale la distancia 1 y la distancia 2. Entonces, de esta ecuación solamente voy a utilizar, por ejemplo, los extremos. Es decir, no utilizo esto. Y con ello puedo calcular el valor de sub 2. Entonces, si yo despejo de acá, me va a quedar lo siguiente. La distancia 2 es igual a, bueno, esto va a ser un cociente, esto es 20 newton por 10 centímetros dividido 60 newton. A ver cuánto me va a dar esto. Y acá se simplifica newton con newton, 0 con 0. Entonces me va a quedar un tercio, 1, acá 3. O sea que va a ser un tercio. Bueno, mejor vamos a hacerlo así. ¿Sí? Vamos a ir a la calculadora. Es 20 por 10 dividido 60, 3,33. 3,3 periódico, vamos a poner 3,33 centímetros. A ver, vamos a ver si yo hago la vista a la cuadrícula, tienen que ser 3 cuadritos y un poquito más. Miren, acá tenemos 1, 2, 3 cuadritos y un poquito más. O sea que sí, que está bien. Bueno, acá tenemos la resultante. Acá tenemos la distancia. Bien, perfecto. Y luego, para calcular la distancia 1, tomo nuevamente la regla de Stevin y solamente voy a trabajar con el del medio y el otro extremo. Ahí está. Entonces, esto viene a ser algo así como, veamos cómo me va a quedar. Voy a aprovechar esto. Aprovecho esto para apurar un poco la nomenclatura, o sea que aquí lo cambio con D1. Entonces D1 va a ser igual, aquí voy a multiplicar por 80 newton, bien. Entonces esto me va a quedar algo así como, vemos, es 80 por 10 dividido 60 y es 13,33. 13,33. Bien, muy bien, 13,33. Y ahí está resuelto el problema. Indudablemente que yo, como les había dicho en la gráfica, la distancia 1 es D más D sub 2. Bueno, a ver, para verificar,
distancia 1 es igual a D, que son los 10 centímetros, más D sub 2, son 13,33 centímetros. Y ahí damos por terminado sistemas de fuerzas colineales, concurrentes y paralelos. Como habíamos visto en la estática, en sistemas de fuerzas concurrentes que se encuentran en estado de equilibrio, ¿cómo es en este caso? Este es un cuerpo suspendido, aquí, en donde hay un sistema de fuerzas concurrentes. Y si estaba en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Para que aquí esté en equilibrio, indudablemente la suma de la fuerza F1 más la F2 tiene que ser igual a 0, o sea, la sumatoria de la fuerza tendría que ser igual a 0. Si son en el mismo sentido, si van hacia abajo, no vamos a lograr un equilibrio, dado que, fíjense que nosotros sumamos F1 más F2. Pero en el caso de que se encuentren en sentido contrario, ahí sí, porque puede ocurrir, como son de distintos sentidos y hay una diferencia, es probable que nosotros logremos el equilibrio. Pero no siempre ocurre esto, no siempre ocurre. ¿Por qué? Porque aparece un fenómeno que se llama momento mecánico. ¿Qué es lo que es el momento mecánico? El momento está asociado con fuerzas que son verticales. Ahí tenemos el momento. Ustedes en algún momento, así como dice la palabra momento, han tenido que apretar un tornillo o han tenido o han visto cómo se aprieta un tornillo, una tuerca, ¿sí? Una tuerca. Entonces se utiliza una llave en donde, fíjense que nosotros tenemos acá la tuerca en el punto medio y esta llave tiene generalmente una cierta longitud. Si yo le aplico una fuerza que es perpendicular al mango de la llave, tenemos un caso similar a este que está acá, a este, sin tener esa fuerza, ¿está bien? Entonces, si yo le coloco una sola fuerza, entonces que se va a producir un giro, o sea que gira todo el sistema, gira alrededor del centro y el centro está aquí en la tuerca, ¿está bien? Este giro se llama momento mecánico. El momento es el producto de la fuerza por la distancia. Entonces, acá tenemos, esta va a ser la fuerza aplicada y esta distancia, esta longitud se llama brazo de momento. Esta es la fuerza aplicada, este es el brazo del momento o brazo. Y luego este gira. Este es un giro, el giro se llama momento. O sea que cada vez que ustedes vayan a girar, lo que están haciendo es un momento. El giro puede tener dos sentidos. Puede tener un sentido en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tal como ocurre en física, generalmente el giro va a ser positivo cuando gira en sentido contrario a las agujas de reloj. O sea que en esta figura que ustedes están viendo, el momento es negativo porque se hace un desplazamiento, un giro en el sentido de las agujas del reloj. Este negativo. Al revés es positivo. Bueno, pero ¿por qué es importante el momento mecánico? El momento da origen a las máquinas simples. Dentro de las máquinas simples nosotros tenemos lo que se llama palancas. Bien, vamos a ver una palanca. Entonces vamos a ver, aquí está palancas. ¿Lo ven? Ahí está, yo me adelanté, puse máquinas simples, palanca. ¿Qué es lo que es una palanca? Una palanca, le voy a dar acá, le voy a colocar acá el significado, entre comillas, vamos a poner que es una máquina simple compuesta por
una barra rígida, que está apoyada, a ver, mejor, vamos a poner así, situada sobre un apoyo, vamos a mejorar esto, situada sobre un punto, ahí está, un punto de apoyo, y que generalmente se llama o denominado fulcro. En realidad esto es a nivel informativo, es fulcro. Es un punto de apoyo. Entonces, vamos a decir ¿qué otra cosa? Bien, en este sistema intervienen las siguientes fuerzas. Vamos a ver qué fuerzas actúan en una palanca. Primero es lo que se llama potencia. Eso es lo que actúa, una potencia. Es una fuerza, ¿sí? Luego actúa una resistencia. Bien, la resistencia obviamente se opone a la potencia y en sentido contrario, la potencia que yo aplico trata de vencer a la resistencia. Pero aparece una tercera fuerza que es una reacción normal, y que está aplicada en el punto de apoyo. Muy bien. Entonces, tienen tres fuerzas. La potencia, que trata de vencer a la resistencia. Otra fuerza, que es la resistencia, que indudablemente se opone a la potencia. Y luego tenemos una tercera fuerza, que es una reacción normal y que se aplica en el punto de apoyo. Bueno, entonces, veamos las palancas como son. Entonces, las palancas se clasifican en tres clases. Pues vamos a poner así, clases de palancas. Vamos a ver, la primera clase es de primer género. Primer género. Bueno, muy bien. En el primer género se caracteriza porque tenemos, en el primer género, aquí vamos a poner, se caracteriza porque el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Muy bien. Se encuentra entre la potencia y la resistencia. Y veamos algunos ejemplos de la vida diaria. Por ejemplo, una tijera, una pinza, una balanza, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, el sube y baja, etcétera. Vamos a ver esto. A ver si puedo yo acá insertar una imagen. No, pero yo no tengo. Y aquí vamos a buscar un... Bueno, buscamos, a ver, espero que salga acá. Sube y baja. Si no, ya vamos a buscar en algún otro lado. Ahí está, un sub y baja. A ver, para demostrarles, aquí está. Ah, miren, mejor imposible.
Eso que ustedes ven ahí, y ahí está, fíjense que ahí está inclusive, están colocadas las potencias. Generalmente se colocan las potencias y la resistencia eh, hacia abajo, pero bueno, no hay problema. Vamos a poner un poquito más. Ahí está. Bien. Esa es una de primer género. Veamos otra, una segunda. Tijera. La tijera. A ver si hay alguna tijera que está cortando algo. Bueno, vamos a hacerlo así mejor. Tijera. Bueno, veamos. Tijera. Si ustedes... Aquí está. Tijera. Muy bien. Veamos, acá vamos a dibujar las fuerzas. ¿Dónde nosotros ubicamos la potencia? Y fíjense que la potencia la colocamos en estas orejas que están acá, que son el lugar donde nosotros aplicamos la potencia. Entonces, es decir, que la potencia va a estar ahí. Ahí colocamos la potencia. Y acá también para arriba. Para hacerlo más exacto. Y, a ver, potencia. Ahí está. Bien. Esa es la potencia. Potencia. Aquí donde cortamos, o sea, nosotros colocamos la potencia y esto se va achicando y que lo que va haciendo, ahí va a estar la resistencia, va a estar el papel, la tela, lo que sea. Entonces ahí va a estar la resistencia, pero en sentido contrario. De ahí, porque se opone a esto. Recuerden que la potencia se opone a la resistencia, ahí sería la resistencia. ¿Y dónde va a estar la normal? Y el punto de apoyo es esto que ustedes ven aquí. Entonces, el punto de apoyo es es un tornillito que está ahí. Ahí estaría la normal. Entonces, no, la normal. Bien, y ahí estaría la normal. En estos chicos que están acá, en el sub y baja, ahí está la normal, porque son tres fuerzas que actúan: potencia, resistencia y normal. Muy bien, ahora ustedes van a decir, bueno, antes vamos a pasar al segundo género. Aquí, tac, copio esto. Bien, vamos a pasar al del segundo género. Segundo género. Se caracteriza porque el punto de apoyo se encuentra en un extremo, en un extremo, en un extremo. Y la resistencia
entre este y la potencia. Es decir, lo que estoy haciendo yo, estoy diciendo que el punto de apoyo está en un extremo y la resistencia está en el medio, mientras que la potencia está en el otro extremo. Por ejemplo, puede ser, la carretilla, a ver, puede ser el rompenueces o cascanueces. Bueno, no se me ocurre ninguno más. Ustedes después verán. Bien, entonces, a ver, vamos a buscar otra imagen que diga carretilla. No sé si lo va a tomar así. Ahí está, muy bien. A ver, veamos. Alguien que esté llevando. Ahí está, ese. Bien. Bueno, veamos. Sin saberlo, ahí está una palanca de segundo orden. Le vamos a poner las fuerzas. Bien, veamos. Fíjense que el chiquito está haciendo esfuerzo hacia arriba, para que es la única forma que se desplaza. Entonces, ahí está realizando la potencia. Ahí es la potencia de ese extremo. ¿Eh? Bien. Por supuesto que está aplicado acá. Le voy a poner dos. En realidad es una, pero fíjense que son dos fuerzas paralelas del mismo sentido, de las cuales usted debe tener el resultante. Ahí tenemos la potencia. Bueno, y luego la resistencia es la carga que tiene. Y la carga tiende a ir hacia abajo. Ahí está. Miren ustedes qué interesante, porque en la potencia tenemos dos fuerzas paralelas del mismo sentido. Entonces la resultante va a estar acá en el medio. Si el chico realiza las dos fuerzas hacia arriba con la misma intensidad. Si tiene un brazo más poderoso que el otro, y la parte que va a pasar con la carretilla se le va a ir de un lado para el otro. O sea que hay que tener un cierto equilibrio. Eso se logra aplicando la potencia con la misma intensidad. Si no, se le va de un lado para el otro. Es como cuando ustedes van generalmente a los carritos del supermercado. ¿Qué pasa? Una de las patas siempre está fija y ustedes tienen que mover la otra. Entonces, no pueden hacer las dos fuerzas con la misma, porque tienen que compensar el movimiento con una potencia de un brazo mucho mayor que la otra, ¿ah? Para compensar. En esto ocurre exactamente lo mismo. Entonces, y fíjense que el punto de apoyo son las ruedas, y que es el punto de apoyo, ahí en esa rueda vamos a tener, aquí está la normal. eh, entonces, está la normal. Y ahí está, es una palanca de segundo género. ¿Ah? Segundo género. A ver si aparece cascanueces o rompenueces. Yo calculo que sí. Rompenueces. Ah, miren, y acá está justamente, bueno, acá tendría que haber elegido ese de la carretilla, pero a ver, listo, y ya están las fuerzas ahí, la potencia y la resistencia. Eh, bueno, bien. De la misma forma, ahí está la resistencia, ahí no han dibujado la potencia, pero la podemos dibujar. Si la potencia son dos fuerzas como esta, eh, es una dirigida hacia abajo y la otra hacia arriba.
Bien. Ahí está. Bien, ¿lo ven? Ahí está la resistencia, que en realidad la resistencia tendría que ser una para arriba y otra para abajo porque se tiene que oponer a esto. Y luego ahí tenemos el punto de apoyo o fulcro. Bueno, listo. Primer género, segundo género. Vamos al tercer género. Tercer género. Eh, bueno, tercer género. En la de tercer género, se caracteriza porque el punto de apoyo, a ver, el punto de apoyo se encuentra también en un extremo y la potencia, al revés, y la potencia entre el punto de apoyo, y la resistencia. Y la resistencia. Entonces acá tenemos, por ejemplo, eh, ah, por ejemplo, la caña de pescar, la pinza de depilar, y después ustedes verán cuál otra. A ver, veamos. Caña de pescar. En realidad tendría que haber alguien, para que ustedes vengan bien. eh, a ver, les voy a poner caña de pescar, pero en realidad lo que yo necesito es que haya una persona que esté pescando. Para que ustedes vean dónde está el apoyo. A ver. Y aquí, el mejor de todo esto es esta persona que está acá. Ups. Bueno, no lo puede insertar. Veámonos. Espero que no se corte la conexión ahora porque estamos en el horno. Ah, bueno, a ver. Veamos si me grabó lo último. No me grabó. Bueno, perfecto. Bueno, no importa esto. De todo modo está grabado, así que no hay problema. Entonces, la de tercer género, vamos a ver un ejemplo de tercer género. Tercer género. Entonces le habíamos dicho, vamos a ver, vamos a buscar una persona pescando, a ver qué me da. A ver, acá está. Ese me gusta más. Bien, tercer género. Veamos cómo es el asunto. Fíjense que el punto de apoyo se encuentra en este extremo. La resistencia está del otro lado. Entonces, aquí está la resistencia, que es el pez.
Está dirigido. Siempre hay que colocarlo, ahí el P está tirando hacia abajo. Y bueno, y luego acá la potencia se realiza, en realidad este chico está teniendo el reel, pero en realidad tendría que tener la mano colocado sobre la caña de pescar. Entonces, ustedes imaginen que la tiene, no la tiene ahí, pero bueno, eh, ahí estaría la potencia hacia arriba. Bueno, y ahí tenemos los géneros. En cualquiera, listo, en cualquiera de los géneros, ya sea primero, segundo, tercero, no hay problema. Para poder resolverlo tenemos una ley. Dice, la ley dice que la resistencia, por el brazo de resistencia, brazo, acuérdense que la longitud por el brazo de resistencia tiene que ser igual a la potencia, a la potencia aplicada por el brazo de potencia. Brazo de potencia. Si yo le había dicho que momento era igual a fuerza por distancia, es lo mismo. Me está diciendo de que la fuerza por la distancia de la resistencia es igual a la fuerza por la distancia de la potencia. O sea que ustedes con este calculan la parte analítica del problema. Bueno, como yo se los hago todo práctico, entonces veamos cuál es la aplicación. Acá hay un ejercicio. Dice acá, dice, calcular la fuerza que tiene que realizar el brazo sobre el punto medio, ¿lo ven ahí? Del mango de la pala para levantar la tierra que está situada en la cuchara, que pesa 80 kilos. Entonces, nosotros tenemos que ver qué tipo de palanca es. Yo acá le coloqué, me adelanté y le fui. Esta es, fíjense que es del segundo, a ver, la resistencia de un lado, la potencia en el otro. Entonces, habría que ver qué tipo de género es. Si acá dice que acá tenemos la resistencia, bien, acá tenemos la potencia, bien, y acá tenemos el apoyo, es de segundo género. Bueno, segundo género. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Veamos, entonces, veamos qué me piden. Calcular la fuerza que tiene que realizar el brazo sobre el punto medio del mango de la pala para levantar la tierra situada en la cuchara que pesa 8 kilogramos. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente acá abajo. Voy a hacer lo siguiente. Aplicando la ley que rige a las palancas, a ir entonces a buscar la ley que ya la había expresado anteriormente, que es esta que está acá. La aplico, clic, entonces le voy a sacar este amarillo. Bueno, y ahora de aquí lo que yo tengo que calcular es la fuerza, o sea, es la potencia, lo que me pide el problema. Entonces, potencia es igual, y me va a quedar un cociente. Por un lado voy a tener la resistencia, lo voy a copiar de aquí, por brazo de resistencia, queda en el numerador, y en el denominador el brazo de potencia. Bien, perfecto. Entonces, veamos cómo quedamos acá. Vamos a leer bien el problema. R
R, aquí me está diciendo que la resistencia es 8 kilogramos, pero no es la fuerza, eso es la masa. Entonces esto hay que multiplicarlo por 9,8. O sea que es 8 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración de la gravedad, 9 metros por segundo al cuadrado, sobre el brazo de... perdón, me faltó acá, y me dice que... A ver. Por qué cosa? Aquí está, por el brazo de resistencia. Vamos a ver el dibujo. Brazo de resistencia es la distancia entre la resistencia y el punto de apoyo. Si son 40 centímetros, más 60 centímetros son 100 centímetros. ¿Las unidades de medida coinciden? No, no coinciden. Entonces, pero de todo modo, a pesar de que no coincidan, no me voy a tomar el laburo de establecer pasar estos centímetros, metros. ¿Por qué? Porque el brazo de palanca que está en el denominador, brazo de palanca, que es la distancia en donde se realiza la fuerza con respecto al punto de apoyo, que son 60 centímetros, se simplifica con el centímetro de arriba, ya que no es necesario. Y esto me va a quedar algo así como, veamos. Es 8 por 9,8 por 100 dividido 60, 130,7 lo voy a poner, 130,7. 130,70, porque aproximadamente Newton, y para colocar en honor a la verdad, aquí le ponemos aproximadamente igual. Listo, ya calculamos cuál es la potencia que yo tengo que aplicar para poder levantar esa carga. Listo, a ver, veamos un último ejemplo. Para partir la nuez del dibujo, entonces es una de segundo grado que está ahí. A ver. Entonces tenemos el apoyo, la resistencia y la potencia. ¿Qué tengo que hacer? Dice que, a ver, veamos aquí. Para partir hay que aplicar una fuerza de 60 newton. Bueno, hay que calcular la fuerza que hay que realizar, también hay que calcular la potencia. O sea, muy parecido al anterior. Si es muy parecido al anterior, entonces voy a considerar todo esto, que es lo mismo. Para cualquier género, la ecuación es exactamente lo mismo. Entonces, veamos. Lo voy a poner aquí. Bien. Potencia, resistencia solamente va a cambiar. Aquí lo único que cambia van a ser los valores. A ver, veamos. A partir de ahí hay que aplicar una fuerza. Acá me dice que son de 60 newton, por lo tanto se me simplifica bastante la situación, porque esto 60 newton. Muy bien. Luego brazo de resistencia. Brazo de resistencia es la distancia entre el apoyo y la resistencia, que son 5 centímetros. Muy bien, sacamos esto. 5 centímetros. Y el de aquí sería de 15 más 5, son 20 centímetros. Bueno, veamos cuánto da esto. Pues esto lo podemos sacar sin calculadora. Porque acá 5 por 4, 4 por 3, 12, 15. Sí, porque 5, acá me queda 4. 4, 1, 4, 5. Decía aproximadamente igual 15 newton. Ahí está. Y ahí está.
sumamente fácil poder resolver los problemas de palanca porque solamente hay que tener en cuenta la ecuación fundamental de la palanca. Pero pueden ocurrir que hayan algún tipo de sorpresas porque las palancas por ahí pueden estar simples o pueden ser combinadas. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Bueno, el sistema acá son, fíjense que hay dos palancas. Hay una palanca 1 y hay una palanca 2. Entonces lo que tiene que hacer este cristiano, que es Juan, tiene que aplicar una fuerza tal que pueda levantar a este luchador de sumo. Entonces, parecería complicado. Dice, en el sistema de palanca de la figura, si Takashi pesa 200 kilogramos, ¿qué fuerza debe realizar Juan para levantar? Bueno, entonces esta persona aquí va a hacer una fuerza dirigida hacia abajo. Cuando realiza esta fuerza dirigida hacia abajo, aquí se va a producir, acá va a estar la resistencia. O sea, lo que yo tengo que hacer es aplicar una fuerza para que esto se levante y que pueda levantar a esta persona. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo analizamos esto? Empezamos por la palanca 1. Por la palanca 1. A mí me conviene hacer, a ver, déjenme pensar un diagrama para que ustedes lo entiendan. Vamos a hacer así. Vamos a hacer lo que se llama independencia de sistemas, que es muy fácil, es decir, que es uno de los métodos que se utiliza para poder resolver problemas. Entonces, yo voy a obviar esto que está acá. Primero voy a trabajar con la palanca 1. Voy a olvidarme de esto. Ahí. Me voy a olvidar de esto. Bien, y me olvido de esto. Entonces, yo sé que para poder levantar a esa persona, fíjense la palanca de primer género. Acá está la resistencia, acá tengo el apoyo y acá tengo que aplicar la potencia. O sea que la potencia va a ir, a ver, esto vamos a hacerlo así. Yo acá tengo que aplicar la potencia. Ahí. Bien. Entonces, esa es potencia. Y le voy a llamar, ya que estoy acá, le voy a llamar potencia 1. Bueno. La resistencia va a estar para abajo. Sin haber hecho la potencia, la resistencia está hacia abajo, que es para dónde. Bien, entonces esta es la resistencia. Tiki, 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 tiki. Ahí está. Y ahí le voy a poner resistencia 1. Muy bien, fíjense que ahora se nos facilita muchísimo eh, el problema. Lo voy a copiar. Voy a analizar primero esto, nada más. Entonces, bien. Que estaba pensando escribir algo, entonces voy a colocar así. Sí, vamos a vamos a dividir, ahí está, dividir el problema en dos partes.
para su resolución. Listo. Tomamos la palanca 1. Está, listo. Entonces ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Ahí está, palanca 1. De aquí, bueno, vamos a ver. Y por supuesto que utilizamos la ecuación de la palanca porque para todos es lo mismo. Ahí está. Para todos es lo mismo. Perfecto. Bien. Pero acá lo voy a cambiar. Vamos a ver porque vamos a ponerlo acá. Nos vamos a adaptar al problema. Acá tenemos, primeramente, vamos a poner P sub 1, que es la potencia 1. Potencia 1. Si es la potencia 1, ese va a ser el brazo de potencia. Vamos a hacer así. Brazo de potencia 1. Y en el otro tenemos la resistencia 1. Entonces sacamos esto. Y vamos a poner resistencia 1. Y por supuesto que tenemos el brazo de resistencia 1. Bien. Listo. Acá lo que tengo que encontrar cuánto vale P sub 1. P sub 1. Bueno, entonces de aquí lo voy a poner acá. ¿Sí? P sub 1. Bien. Aprovechando esto, P sub 1 de aquí es igual a un cociente. Bueno, en el cociente, en el numerador, nos vamos a encontrar con esto. Y en el denominador, a ver si lo toma solito. No importa, lo voy a cortar. Ahí está. Y esto. No, porque si no después voy a tener problemas. Me parece que no me deja utilizar esta expresión. Bien, vamos a hacer de nuevo. P sub 1 es igual entonces a resistencia 1 por brazo de resistencia 1. Mejor así. Sobre brazo de potencia 1. Bueno, perfecto. Reemplazamos ahora. Vamos a ver con qué nos encontramos. R1. Vamos aquí. Pesa 200 kilogramos. Bueno, entonces quiere decir que aquí yo voy a tener que multiplicar 200 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Bien, ahí tengo uno. Esto es por y el brazo de resistencia 1. A ver, brazo de resistencia. Entonces, acá tengo que restar 3 metros menos 2,3 metros. Se los voy a ubicar ahí porque si no después van a preguntar de dónde lo sacó. Entonces, vamos a hacer así. 3 metros menos
2,3 metros. Todo esto dividido el brazo de potencia 1, si es el brazo de resistencia, el brazo de potencia son los 2,3 metros. 2,3 metros. Bueno, y ya con eso ya estaríamos. Veamos, entonces, vamos a poner así. Estos son los 200 kilogramos por 9,8 por 3 menos por 0,7 dividido 2,3. Son 596,52 newton. 596,52 newton. A ver, veamos, son 200 por 10, son 2000, sí. Dividido 12. Bueno, listo. Ya tenemos lo que es la potencia. Pero ahora bien, vamos a trabajar con la segunda parte. Vamos a trabajar con la segunda parte. Ese era el dibujo original. Ups. Voy a guardar esto. Voy a trabajar con la segunda parte, es eliminamos todo esto. Eliminamos todo esto también. Hasta ahí. Esto también. Y acá vamos a tener 6 metros, 5 metros, bueno. Entonces, si había acá, este tiene que empujar hacia abajo. Porque acá va a estar la potencia, pero al revés. Este tiene que empujar hacia abajo. Bueno, y cuando este empuje hacia abajo, esto tiene que subir. Ya que acá esto sube. Bien. Entonces, muy bien, a este le voy a llamar, a ver, déjeme ver, porque era potencia 1, bueno, este lo vamos a llamar potencia 2 de esta palanca. Entonces aquí le vamos a llamar potencia 2. Y acá está la resistencia 2, esta que está acá. Resistencia 2, pero con una característica, que la resistencia 2 es igual a lo que habíamos calculado recién, a la potencia 1. A la potencia 1. Bueno, ya está. Entonces, tenemos la palanca 2, tomamos esta palanca 2 y la ubicamos aquí. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos nosotros aquí la resistencia. Acá está mal. Sí, está bien. Calculamos la potencia 1. Calculamos esta potencia 1. Ahora, esta potencia es exactamente la misma a esta resistencia 2. Por lo tanto, lo que tenemos que calcular ahora es la potencia 2. Lo que significa que vamos a utilizar la misma ecuación de acá, pero le vamos a cambiar los subíndices. Entonces, va a ser potencia 2 por brazo de potencia 2 es igual a resistencia 2
por brazo de resistencia 2. Muy bien. Y de aquí lo que tengo que encontrar es la potencia 2. Esta, que es la que tiene que hacer Juan. Entonces voy a aprovechar esto de acá. Lo voy a copiar acá y lo único que voy a hacer es reemplazar potencia 2, resistencia 2, por brazo de resistencia, resistencia 2, por brazo de resistencia 2, sobre brazo de potencia 2. Bien, la resistencia 2 era igual a la potencia 1, o sea que son estos newtons que están aquí. Esto se va. Por el brazo de resistencia 2. Bueno, a ver, veamos acá. Lo voy a agrandar un poquitito. Bien. Brazo de resistencia. Acá está la resistencia. El brazo de resistencia es la distancia entre el apoyo y el brazo de resistencia, por lo tanto son 6 metros menos 5 metros, es solamente 1 metro. Y luego el brazo de potencia, acá tenemos la potencia, este es el punto de apoyo, el brazo de potencia son los 6 metros. Bueno, entonces es este valor dividido 6. Entonces todo esto que habíamos calculado lo dividimos por 6 y me queda 99,42. 99,42. Y eso es el final. Quiere decir entonces que, digamos, pesa, este sumo pesa 200 kilogramos. 200 kilogramos. Y para levantarlo, Juan tiene que aplicar solamente 99 newton. Y con eso lo logra levantar. Por eso, estos dispositivos reciben el nombre de máquinas simples. ¿Por qué son máquinas simples? Porque mejoran, o sea, mejoran el rendimiento, mejoran el funcionamiento o facilitan el trabajo que tiene que hacer una persona. Otras de las máquinas simples son las poleas. Ahí habíamos visto, habíamos puesto uno palanca. Sí, palancas. Bien. Poleas. Perdón, estoy haciendo esto para estar más organizado. Poleas. Bueno. Esto es lo que ustedes ven aquí. Recibe el nombre de polea. La polea es un círculo, es un dispositivo circular que tiene en el medio una canaleta. Por esa canaleta circula una cadena, una soga, algo que sea tenso. Entonces permite subir o bajar pesos con una cierta facilidad. Lo único que hace es facilita el trabajo, nada más. Lo que no hace que disminuya el peso o que sea más liviano, no. Lo único que hace es mejora el trabajo. Entonces, aquí tenemos dos poleas y lo que hay que hacer ahora es lo que se llama, para poder resolver sistemas, ya sea con polea o sistemas con masas que se encuentran unidas entre sí, lo que hay que hacer es lo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa diagrama de cuerpo libre? Fíjense que a la derecha hemos representado a la polea con dos diagramas. En la primera corresponde a la primera masa que están ahí. Entonces ustedes tienen que colocar los vectores independientes de la segunda masa. Entonces acá dice, bueno,
En este elemento hay un peso que está dirigido hacia abajo, que es igual a masa 1 por gravedad. Y aparte hay una tensión que está dirigida hacia arriba. ¿Lo ven? Peso celeste hacia abajo, tensión hacia arriba. Luego, este es el equilibrio, el diagrama de cuerpo libre del elemento 1. Vamos al elemento 2. El elemento 2 sin tener en cuenta el elemento 1. También hay un peso dirigido hacia abajo, lo ven que es masa 2 por gravedad, por la tensión que está dirigida hacia arriba. ¿Cómo sé que la tensión está dirigida hacia arriba? Y porque si yo corto la cuerda, ¿qué pasa con la cuerda? Este elemento se cae y este sube, por lo tanto está tirando hacia arriba. Lo mismo ocurre con la masa 1. Si yo corto la cuerda, el valor de la T1 va hacia arriba, como está ahí, y el cuerpo va hacia abajo. Entonces eso se llama diagrama de cuerpo libre. Y a través del diagrama de cuerpo libre nosotros podemos resolver los problemas que se nos presentan ahora. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Dice, encuentre. Esto dice, bueno, mira acá, encuentre la aceleración y las tensiones en el siguiente sistema, sabiendo que la masa A es de 3 kilogramos, la masa B de 2 kilogramos, y consideramos una gravedad, la aceleración de la gravedad acá la está considerando como 10 metros por segundo al cuadrado y no 9,8 como la sabemos ver nosotros. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pasos para seguir. Primero, lo primero que tienen que hacer ustedes es considerar cómo se mueve el sistema. Es decir, yo puedo decir que se mueve, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo lo miro acá y digo, voy a considerar, yo lo considero, ¿eh? Ustedes pueden tomar otro criterio que está bien, no hay problema. Yo voy a considerar que en este sistema en conjunto, este va hacia arriba, este va hacia arriba, lo voy a poner de color rojo, este va hacia arriba, y si este va hacia arriba, del otro lado va hacia abajo. Bueno, muy bien. Y este va hacia abajo. Repito, profe, ¿puedo tomar otro sentido? Sí, no hay ningún problema porque como nosotros no sabemos cómo está funcionando, yo voy a considerar que acá me pide la aceleración, ¿sí? La aceleración va este para arriba y este para abajo. ¿Ah? Es el sentido del sistema. Bueno, muy bien. Considero primero eso. Segundo, hago el diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Ustedes lo van a ver en los textos como DSL. Si ustedes ponen en buscar DSL, le va a aparecer diagrama de cuerpo libre. Entonces yo voy a tomar el cuerpo A. Pero para hacerlo mucho mejor, voy a hacer así. Vamos a hacer tic. Acá está. Yo voy a tomar el cuerpo A solamente. Fíjense que es lo mismo que voy a hacer acá. Lo corto, ¿tá? Y lo independizo del sistema. Y lo llevo a, voy a poner acá cuerpo A. Cuerpo, entre paréntesis, cuerpo A. Y lo pego. Ahí está el sistema solito, es decir, independiente del anterior. Y estudio qué fuerzas actúan. Indudablemente, al ser considerado un elemento con masa m, y tiene peso, y el peso siempre está dirigido hacia abajo, entonces, y aplicado en el centro de gravedad, siempre el peso hacia abajo. Bien, entonces ahí le voy a poner peso hacia abajo. Bien, peso.
Aquí le voy a poner, en realidad no me dice dato peso, sino que me da la masa. Entonces acá le voy a poner MA, así, por gravedad. Es M, vamos a hacer bien, masa a. La masa siempre va con minúscula, por la gravedad. ¿Qué sería esa que está aquí? Perfecto. Eh, bueno, en contraposición, si yo corto, yo le había dicho, como está suspendido, va a haber una tensión hacia arriba. Bien. La vamos a poner ahí. O demasiado. Entonces hacia arriba. ¿Y qué vendría a ser eso? Eso vendría a ser la tensión. Bueno, voy a poner ahí T mayúscula. Pero a su vez yo he considerado que la aceleración va hacia arriba. Yo considero que ese es el movimiento. Ya lo consideré antes. Entonces, bueno, muy bien. En el cuerpo A yo voy a aplicar una regla aplicando, que ya no, yo me estoy adelantando, pero es necesario para hacer este cálculo. La tercera ley de Newton. Newton establece que en todo cuerpo la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Es decir, dice esto Newton. En todo sistema, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, no sé por qué me lo toma espera que te lo voy a achicar. Ahí está. Me dice que la sumatoria de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Eso es lo que expresa Newton. Muy bien. Entonces, esto lo voy a llevar a mi cuerpo. Entonces, veamos cuántas fuerzas actúan. Y bueno, fíjense que están actuando dos fuerzas. Bien, ¿cuál es la positiva? La positiva es la que coincide con el desplazamiento que yo consideré inicialmente. O sea que acá va a ser T y la que se opone. Y bueno, en ese caso va a ser la negativa. O sea que T por masa ma por la gravedad, por G, es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué hago esto? Y bueno, porque a mí me interesa saber el valor de la tensión. El valor de la tensión es igual entonces a la masa, perdón, pero acá masa, aquí me salteé, que tendría que poner porque también es la masa A. Bien, ya van a ver por qué. Entonces aquí tenemos masa por gravedad más la masa, no, está así, masa por aceleración, masa por gravedad. Entonces, es la masa A, el elemento A, más la masa del elemento A por la gravedad.
Y de aquí yo podría sacar factor común. Fíjense que es importante saco factor común, la masa, para no complicar tanto la ecuación. Esto va a ser por la suma de aceleración más la gravedad. Perfecto, y llego hasta ahí nada más, por ahora. A esta la voy a llamar expresión 1. Expresión 1. Muy bien. Bueno, listo, por acá. Vamos ahora este es el cuerpo A. Entonces, ahora vamos a poner aquí cuerpo B. Cuerpo B. Hay que hacer tantos diagramas de cuerpo libre como elementos tienen. No siempre hay dos, pueden haber 3, 4, la cantidad que se considere. Entonces voy nuevamente, corto el cuerpo B. Parece una tontera, pero es importante trabajar con orden. Lo ubicamos ahí. Vamos al centro, perfecto. Bien. Voy a tener los mismos elementos, uno para abajo. Ya que está, voy a aprovechar solamente los diagramas de los vectores. Ahí está, que está aplicado en B. Y si yo corto, va a haber una tensión hacia arriba, igual esta que está acá. Entonces, bien, lo ubicamos ahí. Y fíjense que la única diferencia tenemos que yo aquí digo que esto va a ir hacia abajo, porque yo lo consideré así. Bien, voy a tener un valor de tensión, que es el que está acá. No sé por qué es tan grande. Ahí está el valor de tensión. Y también voy a tener masa por gravedad, que está aquí, y que lo voy a ubicar acá. Pero acá cambia, dado que estamos trabajando con la masa B. Con la masa B. Bueno, muy bien. Entonces ahora aplico lo mismo que habíamos dicho anteriormente, la tercera ley de Newton. Voy a tomar esto prestado para ubicarlo acá. Tercera sumatoria de la fuerza igual a masa por aceleración, pero acá cambia. Veamos. Porque fíjense que el cuerpo yo digo que se va para abajo. Por lo tanto, el que coincide es la masa por la gravedad. Por lo tanto, T, que va en sentido contrario, es negativo. Entonces acá cambia esto. Va a ser masa B por gravedad menos T. Uno es positivo y el otro es negativo. Menos T. Pero de la misma forma, yo quiero también despejar el valor de T. Entonces, en masa por aceleración. O sea que si yo despejo el valor de T, lo paso para el otro lado positivo, me va a quedar la masa de B, presten atención que como estoy haciendo los pasajes, por la gravedad por un lado, menos la masa de B, ¿sí? Porque este pasa por el otro lado, por la aceleración. Por la aceleración. A ver, déjame ver si está bien. Masa de B por aceleración C. Y aquí yo lo que puedo hacer es saco factor común, masa de B, y me queda de este lado gravedad, gravedad menos aceleración. Listo. Y a este le voy a llamar ecuación 2. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos que actúan y hemos aplicado las ecuaciones, que es la tercera ley de Newton.
Ahora, las tensiones son iguales. O sea, la ecuación 1 es igual a la ecuación 2. Entonces, voy a colocar esto. Siendo 1 igual a 2, porque la tensión es la misma. O sea, es un sistema que está integrado. Entonces, quiere decir que este término que está acá, bien, ese término es igual a este que está aquí. Está aquí. No sé por qué saqué factor común, pero bueno, porque ahora no me va a servir. No me sirve, porque voy a tener que ser propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito, bueno, no importa. Lo hice inicialmente porque creí que era importante, pero lo podemos volver a hacer. Entonces, esto va a quedar así. Se usted va a decir da tantas vueltas, pero bueno, yo pienso una cosa, esto es propiedad distributiva, ahí está, igual, y aplico propiedad distributiva del otro, y ahí está. Después que he hecho esto, a mí me dicen averigua la aceleración. Por lo tanto, voy a agrupar las aceleraciones. Entonces, este término se va a juntar con el otro término que está en el otro lado de la igualdad, que estamos aquí. Bien. Y esto va a ser igual a este término que está acá y que está del otro lado. Y se va a restar a este que está aquí. Muy bien. Bueno, ahora sí puedo sacar factor común aceleración, que era lo que me interesa a mí encontrar, que es lo que me pide el problema. Entonces, de aquí saco factor común aceleración. Entonces, al sacar factor común aceleración, esto va a desaparecer. Este también desaparece. Me va a quedar aquí, muy bien. Y ahí aceleración. Y del otro lado podría, si se quiere, no, no voy a hacer nada. Lo voy a dejar igual. Voy a dejar igual, porque podría sacar factor común gravedad. Bueno, vamos a sacar factor común gravedad. Entonces, al sacar factor común gravedad, este se va a ir. Y será así. Muy bien. Como yo necesito solamente la aceleración, va a quedar un cociente, porque yo de acá despejo aceleración y voy a tener en el numerador esta expresión, y en el denominador esta expresión. Bien. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. Dice que la masa B menos la masa A son datos. Masa B, 2 kilogramos, masa A, 3 kilogramos. Papá, me queda menos 1 kilogramo. Bueno, ya van a ver por qué da negativo. Menos 1 kilogramo. Por la gravedad que había dicho que era de 10 metros por segundo cuadrado. Eso me lo habían dado como dato. Metros sobre segundo cuadrado. Bien. Y sobre masa A más masa B.
de nuevo me voy a ver porque no recuerdo, es 3 más 2 son 5 kilogramos. 5 kilogramos. Perfecto. Entonces esto me va a quedar, es 5 dividido 10, kilogramos se va con kilogramos, me va a quedar menos 2, bueno, igual, menos 2 metros por segundo cuadrado. El signo negativo, eso lo tenemos que aclarar ahora, no tiene mucha trascendencia, solamente me está diciendo que el signo negativo me indica que el sentido del movimiento adoptado inicialmente no corresponde. No corresponde. Entonces no corresponde. Y no corresponde, inicialmente no corresponde. Bueno, listo. ¿Qué significa eso? Significa que el sentido que nosotros tenemos que tomar es en sentido contrario. ¿Está bien? Quiere decir de que este va para arriba y este va para abajo. Ahora, ¿lo vamos a modificar ahora? No, está. La aceleración en realidad es de 2 metros por segundo al cuadrado. Nada más. Entonces, ahora tenemos que calcular la tensión. Calculamos la tensión de la cuerda. Y con esto terminamos por hoy. Calculamos la tensión de la cuerda. ¿Y qué voy a utilizar? Y bueno, utilizo cualquiera de las expresiones, no importa, puedo tomar la 1 o la 2. ¿Qué sé yo? Voy a tomar la 1. Por una cuestión porque sí, no necesariamente tiene que ser la 1. Como son iguales, entonces aquí vamos a hacer bien, pero ojo con lo que les voy a decir ahora. Si ustedes han encontrado la aceleración negativa, no la cambien ahora, tienen que mantener ese valor de aceleración. Entonces la tensión es igual a la masa de la A, 3 kilogramos, masa 3 kilogramos, por la suma de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Repito, no vayan a cambiar en esta instancia, no tienen que cambiarlo porque si no, no le va a dar el problema. Más la gravedad, que son 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, y esto me va a dar algo así como, si tenemos 10 menos 2, a ver, 10 menos 2, perdón, son 8, 3 por 8, 24. 24 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado son 24 newton. Bien, y ese es el valor de la tensión. Y con eso, listo por hoy. Hoy hemos visto entonces, terminamos lo que eran fuerzas paralelas en sentido contrario, momento mecánico, palancas, su máquina simple palanca, y hemos visto poleas. Y luego vamos a seguir porque con distintos tipos de elementos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan ahora? ¿No? Bueno.